Hasta aquí vimos el núcleo, la membrana celular, la pared celular, que es especial para algunos tipos de células, y algunos componentes de los sistemas de endomembranas. En este video continuaremos con otros componentes del sistema endomembranas, los lisosomas, los peroxisomas. También veremos a la mitocondria, a los plásmidos, son característicos de células vegetales, y componentes estructurales y de movimiento como el citoesqueleto, las cilias y los flagelos. Comenzamos con los lisosomas. Estas son organelas formadas en el complejo de Golgi, con un medio interno particularmente ácido y con enzimas de degradación. Tiene muchísimas funciones, pero dentro de sus funciones principales están la degradación, ya sea de sustancias externas como de sustancias internas. Dentro del esquema de la célula, al lisosoma lo tenemos identificado como esta organela que estamos viendo, de color amarillo. La cualidad principal del mismo es su pH bajo, que se mantiene gracias a estar separado del resto del citoplasma por la membrana lisosomal, en donde se encuentran unas proteínas específicas que transportan iones hidrógenos desde el citoplasma al interior del lisosoma y en contra del gradiente. Estas proteínas también se las denomina bombas de protones. De esta manera se genera un pH ácido ideal para que actúen las enzimas lisosomales de degradación. En el interior del lisosoma se degradan macromoléculas para ser recicladas, por ejemplo, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos o lípidos. Cuando los lisosomas degradan moléculas propias, se denomina autofagia. También pueden digerir moléculas externas a la célula, y esto lo hace cuando entra en contacto con una vesícula endocítica, y este proceso se denomina heterofagia. En este video podemos observar cómo se acerca una vesícula al lisosoma, se fusionan las membranas y el contenido que estaba en la vesícula es degradado por las enzimas lisosomales para después ser reciclado en sus componentes. También dentro del componente de endosmembranas se encuentran los peroxisomas, que al igual que los lisosomas tienen una sola membrana. En el interior de esta organela también hay sustancias tóxicas para la célula. La sustancia tóxica que se encuentra en el interior del peroxisoma es el peróxido de hidrógeno, también conocida comúnmente como agua oxigenada. Esta sustancia se forma como producto de la acción de las enzimas oxidativas que actúan sobre lípidos y otras macromoléculas utilizando oxígeno. El agua oxigenada es rápidamente degradada por la enzima catalasa en agua y oxígeno. En el hígado se realiza la detoxificación del etanol, entre otras moléculas tóxicas, de esta manera. O sea que el peroxisoma lleva su nombre porque produce peróxido de hidrógeno. El retículo endoplásmico rugoso es un sistema de membranas en donde se sintetizan proteínas desde los ribosomas. Estas proteínas son transportadas por vesículas hacia el Golgi para ser procesadas como proteínas de exportación o de membrana. Generalmente, este procesamiento está asociado a la glicosilación, mientras que en el retículo endoplásmico liso, que también es un sistema de membranas, allí se sintetizan los lípidos y también se comunica con vesículas hacia el retículo endoplásmico rugoso y hacia el Golgi. La mitocondria es la organela cuya función principal
es la de proveer energía química a toda la célula. Esta organela tiene doble membrana, al igual que el cloroplasto, que veremos más adelante. Según la teoría de la endosimbiosis, sus precursores, tanto de la mitocondria como del cloroplasto, habían sido organismos procariotas que fueron endocitados en algún momento por una célula más grande. Se distinguirán entonces la membrana interna y la membrana externa, y entre estas dos membranas se encontrará el espacio intermembrana, característica que también se comparte con el cloroplasto. En la mitocondria se produce la respiración celular, que es la utilización de oxígeno como último aceptor de electrones en una serie de reacciones de oxidación. Estas reacciones de oxidación de compuestos orgánicos dan como resultado un diferencial de concentración de protones que es utilizado por una enzima para generar ATP. El ATP es la fuente de energía química de todas las células. A mayor requerimiento energético en una célula, mayor número de mitocondrias. Los plástidos son organelas específicas de las células vegetales. Según su color, debido a la presencia de pigmentos, se clasificarán en cloroplastos de color verde y que contienen en su interior clorofila, cromoplastos de otros colores debido a otros pigmentos y leucoplastos de color blanco ya que no poseen pigmentos. Entre los diferentes leucoplastos cabe destacar a los amiloplastos que contienen almidón, que es un hidrato de carbono de almacenamiento de las plantas. Los plástidos, además, son específicos de cada lugar de la planta, siendo los leucoplastos de almacenamiento de lípidos, proteínas e hidratos de carbono encontrados en tubérculos y raíces. Los cromoplastos en flores, frutas y hojas, y los cloroplastos en hojas en donde pueden captar la energía lumínica. En cada célula vegetal vamos a encontrar varios cloroplastos. En esta organela se realiza la fotosíntesis. Durante esta reacción se capta la energía lumínica del sol y se transforma en energía química. De esta manera, el oxígeno, que pertenece al agua, cede electrones y se transforma en oxígeno gas. El oxígeno es liberado al medio ambiente a través de unos poros. Esta reacción da como resultado una diferencia en la concentración de protones de un lado y del otro de la membrana interna del cloroplasto, que es utilizada por una enzima para sintetizar ATP. Si prestan atención, esto es muy similar a lo que sucede en la mitocondria. Y lo que va a pasar es que más adelante vamos a volver a ver esta situación en la que se genera un potencial electroquímico a ambos lados de una membrana para que una enzima sintetice ATP. Sobre lo que es la estructura del cloroplasto, vamos a profundizar en la clase de bioenergética en la que hablamos del proceso de fotosíntesis. Tal como lo indica su nombre, el citoesqueleto es el esqueleto de la célula. Mantiene la forma de la misma y ubica a las organelas en su interior. Es un entramado de fibras proteicas que le da estructura dinámica y movilidad a las vesículas y organelas. Las cilias y los flagelos son unas estructuras similpelos que son evaginaciones de la membrana plasmática. Ambas estructuras tienen una finalidad de movilidad. El flagelo es básicamente la estructura que le da movilidad a la propia célula como desplazamiento, mientras que las cilias, que generalmente se encuentran en muchísima más cantidad que los flagelos y generalmente son más pequeñas, lo que hacen es mover
el medio o el entorno en el que se encuentra la célula para así obtener alimentos.